Bueno, buenas tardes, hermanos. Gusto saludarles una vez más en este 2014. Y bueno, voy a pedirles que abran conmigo la escritura en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, donde vamos a tomar pues el texto de partida para este tema. Vamos a seguir con la serie que es la fe verdadera. Y yo les voy a hablar esta tarde, les voy a hablar de la fe de un cristiano debe crecer. No es difícil aprenderse eso, ¿verdad? La fe de un cristiano debe crecer. Dice, debemos siempre, Pablo escribiéndoles a los tesalonicenses, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Vea, Pablo estaba muy agradecido con Dios, tanto él como los que trabajaban con él, de ver la fe de los tesalonicenses que iba creciendo y el amor de todos, dice, y cada uno de ustedes abunda con los demás. Este pasaje, o en este pasaje más bien diría yo, Pablo expresa que él y quienes trabajan con él se sienten en deuda con Dios. Ellos habían estado orando tiempo atrás por estos hermanos de esta iglesia de los tesalonicenses para que fueran abundados en fe y en amor. Y sus oraciones habían sido concedidas por Dios. Les tocó mirar cómo los tesalonicenses habían crecido en la fe, y entonces era digno que tanto Pablo como los que trabajaban con él expresaran siempre a Dios su agradecimiento. ¿Cómo no expresar agradecimiento cuando uno puede ver la iglesia, cuando uno puede ver a los hermanos crecer en la fe? ¿O no, hermanos? ¿Cómo no tener gratitud con Dios? La escritura también nos dice en Lucas 2:52, hablando de crecimiento, ahí nos habla de Jesús, dice, Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y si Jesús crecía, la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros también debemos crecer con Cristo y en Cristo. Nosotros tenemos que crecer porque somos su cuerpo. Y no podemos quedarnos sin crecimiento, pues si nos quedáramos sin crecimiento, no podríamos representar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que crecer juntamente con Él. Debemos avanzar en la fe día con día. Déjeme expresarle 2 textos más de este crecimiento, por favor. Colosenses 1:10. Pablo hablándole ahora a los colosenses, dice ahí, para que andéis como es digno del Señor. Cuando les dice para que andéis, Pablo les está diciendo para que vivan, para que se comporten, para que se conduzcan como es digno del Señor. Ese digno del Señor está hablando de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que la voluntad de Dios debe de ser inseparable de nuestro caminar, de nuestra conducta, de nuestra manera de vivir. La voluntad de Dios debe de compaginar con nuestra conducta, nuestro comportamiento, y ese es el crecimiento de la fe, ¿verdad? Dice, agradándole en todo. Vea cómo vamos a poder lograr agradarle a Dios en todo. ¿Cómo vamos a poder, como sigue diciendo, llevando fruto en toda buena obra? ¿Cómo lo vamos a hacer? Creciendo, madurando, avanzando. No podemos quedarnos en un solo nivel. Si nos quedamos en un solo nivel, no vamos a ser capaces de poder agradar a nuestro Dios, como lo dice aquí, en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que comprender y entender muy bien que el conocimiento de Dios es el verdadero instrumento del crecimiento del alma y de la fe, mis hermanos. Si tú y yo queremos crecer en la fe, queremos crecer en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, tú y yo necesitamos llenarnos del conocimiento de Dios. Necesitamos aprender a conocer cada día más a nuestro Dios, más a nuestro Señor Jesucristo, establecer una relación íntima con Él, y esto nos va a llevar a crecer, a madurar. Efesios 4:15, otro texto que nos habla de crecimiento.
Dice ahí Pablo a los Efesios ahora, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Ahí está diciéndonos, Él es la cabeza, nosotros la iglesia somos su cuerpo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo es que vamos a crecer? Siguiendo la verdad. El cristiano, mis hermanos, debe de llevar ese crecimiento siguiendo siempre la verdad. La verdad, la palabra de Dios es lo que va a traer ese crecimiento en nuestra fe, ese crecimiento que tanto necesitamos como creyentes. Entonces, hablar de crecimiento en la fe es hablar de crecimiento en nuestras vidas cristianas. Pablo por ahí dijo en sus cartas, mas el justo por la fe vivirá. Entonces es importante que cada uno de nosotros entendamos muy bien que como cristianos debemos de crecer. No podemos quedarnos sin crecimiento. Si alguien se queda sin crecimiento, va a ser una persona muy rara. Va a ser un cristiano muy raro. Va a ser de esos cristianos que los vamos a ver siempre en la iglesia entrar, y estoy hablando figuradamente, estoy hablando simbólicamente, pero que los vas a ver entrar a la iglesia y los vas a ver siempre llegar con un pañalote, ¿verdad? De bebé, con un biberonzote tamaño familiar, con un baberote y con una sonaja en la mano. No, ¿verdad que se ve muy raro eso o no? 40 años y con todavía así, no, hermanos, eso es para un bebé. Hablándolo figuradamente, eso es raro. Sin embargo, mis hermanos, hay muchos que así son. Propósito de este mensaje es animarte que vayas más allá, a otro nivel del que has ido. Ve a otro nivel, ve a otro nivel, ve a otro nivel. Me encanta mucho en Génesis 28 a esa ilustración de aquello que le pasó a Jacob. Jacob iba huyendo de su hermano Esaú porque lo quería matar. Y llegó a un lugar, una parte de la montaña Harán. Le agarró la noche, tenía sueño, se acostó, se puso a dormir, agarró una piedra de almohada. Esto es muy raro, ¿verdad? ¿Quién agarra una piedra de almohada? Pero él agarró una piedra de almohada. Yo busco la más suavecita, pero imagínense una piedra, pues qué suavidad. Pero bueno, él puso la piedra aquella como almohada y se quedó dormido y tuvo un sueño. Él no conocía a Dios personalmente. Él había oído de Dios de oídas, conocía a Dios porque sus padres le habían enseñado de Dios. Seguro Isaac le había enseñado de las promesas de Dios, pero él no lo conocía. Y ahí Dios se le reveló, le mostró un sueño. Y en este sueño que Dios le mostró, dice que él vio una escalera que tocaba la tierra y llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y en la parte de arriba se encontraba Dios, el Todopoderoso, el creador de todas las cosas. Pero aquí me llama la atención la escalera. ¿Saben por qué? Porque la escalera simboliza a Cristo Jesús. La escalera es, Cristo Jesús es el único que puede unir la tierra con el cielo. ¿Cuántos saben esto? Solo Cristo, nadie más. Pero me llama la atención porque una escalera, la escalera tiene ¿qué? Peldaños. Y tenemos que ir subiendo peldaño a peldaño en Cristo Jesús. El creyente tiene que ir subiendo, tiene que ir avanzando, tiene que irse pareciendo cada día más a su Señor que lo llamó. Así que para comprender mejor este crecimiento de la fe, vamos a analizar la vida de un hombre en la Biblia. ¿Qué les parece? Un hombre en la Biblia que nos va a describir claramente con su vida cómo el cristiano tiene que crecer en la fe. Y me refiero a Abraham. Ese hombre que con su vida tuvo un inicio en la fe, pero llegó a un nivel de la fe al cual tú y yo somos invitados a llegar a ese mismo nivel de la fe. Ahora, antes que nada, déjame explicarte cómo es que Dios cultivó la fe de Abraham. ¿Cómo cultivó esa fe para que Abraham aprendiera a confiar de tal manera en Dios? Hay tres formas que usó Dios para él. Dios para nosotros usa muchas más, pero en el caso de él, específicamente de Abraham, usó tres. Una,
le dio grandes promesas. Y a través de esas promesas, la fe de Abraham creció. 2, lo probó no una sola vez, muchas veces probó a Abraham. Y la prueba, mis hermanos, hace que la fe crezca, que la fe madure. Pero una tercera cosa que Dios hizo con Abraham fue concediéndole muchas apariciones divinas, que nosotros teológicamente le diríamos teofanías, apariciones de Dios, como si fueran un hombre, aunque no era un hombre, materializándose. ¿Para qué? Para que la fe de Abraham en ese tiempo de Abraham creciera. Abraham era una pieza importante. ¿Saben para qué? Porque de él venimos todos los creyentes. Todos los que creemos hemos sido justificados como Abraham fue justificado por la fe. Así que vamos a Génesis 12, a empezar y mirar esta fe de Abraham cómo va creciendo. Génesis 12, verso 1, por favor. Vaya conmigo ahí, vamos a ver este primer peldaño de la escalera que debemos nosotros subir y avanzar, como Abraham lo hizo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, Abraham, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Vea qué compromiso y qué cosa tan maravillosa Dios le estaba dando a Abraham. Pero dice ahí en el verso 4, la primera parte: y se fue Abraham como Dios le dijo. Nuestro primer peldaño que debemos escalar, mis hermanos, en la fe, lo encontramos en estas primeros versículos del capítulo 12. La fe de Abraham comienza con su llamado y su respuesta que él le da a Dios de abandonar todo su pasado. Esta es la primera cosa que tenemos que hacer todos como cristianos. Por eso nos identificamos muchísimo con Abraham. Dios se le reveló a Abraham, ciertamente le habló y le dijo, lo primero que le dijo: Abraham, sal de ahí, sal de tu tierra. Dios le ordenó salir, dejar, abandonar su vida del pasado. No puede ni debe de llevar nada con él, no debe de cargar nada de su pasado. Y desde aquí aprendemos, hay muchos cristianos que ni siquiera pueden avanzar en el primer peldaño porque no están dispuestos a abandonar todo su pasado. Muchos quieren cargar con algo de su pasado. Hay un ejemplo en Génesis 31, 19, donde Jacob, después de 20 años de estar ahí con su suegro Labán, siendo tratado por Dios, acuérdese que Jacob era un engañador, pues le tocó un engañador más gandalla que él, más grande, ¿verdad? Perdón la expresión. Más duro que él. Pero Dios trató con eso en su vida. Y cuando llegó el momento de salir para regresar a la tierra que Dios le había prometido, su esposa Rebeca Raquel me llama la atención, porque dice ahí en el 19, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel, ¿qué hizo Raquel? Hurtó los ídolos de su padre. Es decir, vámonos a la tierra prometida, Jacob, a esa nueva vida, pero déjame traerme. Se trajo escondidas los ídolos. Jacob ni siquiera supo, a escondidas se trajo. Hay muchos cristianos que así son. Dios les llama, como lo hizo con Abraham. Viene el llamado de Dios, pero quieren llevarse algo. Señor, déjame llevarme algo, déjame traerme algo de mi pasado. No puedes traer nada de tu pasado. Dios te llama como llamó a Abraham para una nueva vida. ¿Para una qué? Dios nos llama para iniciar una nueva vida con Él. No vamos solos.
Es un inicio nuevo en una vida con Dios. Dios va a ser nuestro maestro. Dios va a ser el que nos va a instruir, va a ser nuestro Padre, nos va a educar, nos va a enseñar esa nueva forma de vida, en esa nueva vida que Él nos da. Pero muchos, insisto, quieren cargar y quieren llevar ahí, y por eso están cansados y ni siquiera el primer escalón pueden subir. Me acuerdo de un anciano, una anécdota de un anciano, que un volcán hizo erupción y en el pueblo pues estaban evacuándose rápidamente. Entonces un anciano salió con un costal, ¿verdad? Y un joven le dijo: súbase a la camioneta rápido y vámonos, y deje su costal, vámonos porque usted se va a morir aquí. Y entonces el anciano se subió a la camioneta con su costal y se fueron. Cuando llegaron ya a una cercanía donde ya estaban fuera de peligro, casi a punto de llegar a la población, dice que se asoma el joven por el retrovisor. ¿Y cómo creen que venía el anciano en la parte de atrás de la camioneta? Venía parado y cargando su costal. ¿Cuántos cristianos son así que han llegado a Cristo? Jesús les ha llamado por el mensaje del Evangelio y no quieren soltar el costal de su pasado. No quieren descansar en Cristo, cuando Cristo ha repetido muchas veces: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y está hablando de ese abandono de tu pasado para iniciar una nueva vida con Dios. Abraham iba a iniciar una nueva vida con Dios. Segunda de Corintios 5:17, que Vicky nos compartía en esa palabra profética. Dice ahí: de modo que si alguno está en Cristo, ya se lo saben, ¿verdad? A ver qué dice: nueva criatura es. Las cosas viejas. ¿Y por qué sigues cargando las cosas viejas si ya pasaron? Ya pasaron. Atrás quedan. ¿Qué dice aquí? He aquí, ¿cuántas? Todas son hechas. Wow. Abraham en Ur de los Caldeos era una idólatra. Era una ciudad idólatra. Era un pecador como todos. 70 años ahí. Abraham estaba en Ur de los Caldeos con costumbres de ahí, con hábitos de ahí, con una manera de vivir de ahí, con una forma de pensar, de hablar, con una manera de expresar sus sentimientos. Pero Dios le habló y le dijo: sal de ahí. ¿Y saben para qué lo llamó Dios? No para que acá viniera y continuara con lo mismo. No, Dios lo sacó de ahí porque Dios tenía una nueva vida, un nuevo propósito para Abraham, algo nuevo para él. Como dice aquí la Escritura: he aquí, todas las cosas son hechas. Todas. Ya no vas a seguir pensando igual que antes. No puedes. Ya no puedes seguir hablando igual que antes. Ya no puedes seguir expresando tus sentimientos igual que antes. Antes te echaban la basura y tú bien enojada ibas y se la echo para allá y se la echabas al vecino, ¿verdad? Ahora ya no, porque tienes una nueva vida. Y esa nueva vida te dice: todas las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Fíjense, hermanos, es tan emocionante, debe de ser tan emocionante la nueva vida con Dios, que debemos disfrutarla aun cuando vienen los tiempos difíciles en ella. Debemos disfrutar cada momento, porque ahí vamos a encontrar esas cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. En Efesios capítulo 2 verso 10 dice la Escritura: porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Te fijas?
Cómo la nueva vida es descubrir cada día a través de la palabra de Dios, confrontándola con nuestra vida, descubrir esas nuevas, esas buenas obras que Dios preparó y en las cuales debemos andar tú y yo. Pero muchos, insisto, pretenden llevar una vida cristiana y seguir con esa vida del pasado. Por ejemplo, el esposo le sigue hablando ofensivamente a su esposa. Oye, esposo, esa era tu manera pasada, pero ahora estás en Cristo Jesús. Tú no puedes seguir tratando ofensivamente a tu esposa. ¿Mandé? ¿Sí me oyeron los esposos? No mucho, no los veo tan convencidos. Las esposas, por ejemplo, las esposas quieren seguir gobernando al esposo. Esposa, ahora ya no estás en el pasado. Tu fe de inicio, cuando oíste el mensaje de Dios que te está llamando, te llama para una nueva vida. Y en esa nueva vida, el Señor te dice que una de las buenas obras que Él preparó de antemano es que las mujeres debes de estar sujetas. ¿A quién? Sujetas, no con sujeta. Grábeselo. Sujetitas. Bien sujetadas, ¿verdad? El papá tampoco puede seguir maltratando a su hijo. No, papá, eso era tu pasado. Pero ahora en el presente, en la vida nueva, Dios te dice que no lleves a tus hijos a ira. No los hagas enojar. O sea, enséñales con tu vida, con tu ejemplo, con lo que tú has pasado, para que ellos reciban de Dios. O el hijo rebelde, ya no puede ser así. Entonces Abraham es un ejemplo para nosotros. Efesios 4:17 nos dice: esto pues digo, Pablo hablándoles a los efesios les dice, a los creyentes: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ya no se comporten como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eso era su pasado, eso era antes para ustedes. Ya no pueden ser así. En el verso 20 nos dice cómo debe de ser entonces. Verso 20: mas ustedes han aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, vea, si en verdad escuchamos el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, la verdad de Cristo, y hemos sido enseñados por esa verdad, conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús no nos enseña que sigamos ofendiendo a las esposas. Jesús no nos enseña que la mujer debe de gobernar a su marido. Jesús no nos enseña que el padre debe maltratar a su hijo, ni que el hijo debe de ser rebelde a sus padres. No, Jesús nos enseña cómo debemos de conducirnos en esa nueva vida. Y dice aquí en el verso 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer con ello? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre es un vicioso. Vicioso. Le encanta repetir y repetir y repetir. Está acostumbrado. Pero tú ya no estás. Tu viejo hombre, tú te lo tienes que despojar. Es como quitarte un vestido, un saco, quitártelo y ponerte el nuevo vestuario que Dios te ofrece en su palabra. Y eso es la nueva vida. Miren, cuando los sacerdotes, mis hermanos, iban a ministrar en el santuario, cuando los sacerdotes iban a entrar al santuario, no podían entrar con cualquier ropa. Tenían que entrar con las nuevas vestiduras que Dios había ordenado que se hicieran. Esas nuevas vestiduras representaban exactamente lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí la escritura. Verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Dónde encontramos la justicia y la santidad? En la verdad. Ahí está el nuevo vestuario. Ese es el traje que tenemos que traer puesto todos los días. Mire, los sacerdotes, una sola vez Moisés los tuvo que vestir. Después
para ordenarlos. Pero después todos los días los sacerdotes tenían que hacerlo. Así nosotros. Todos los días nos tenemos que estar poniendo estas vestiduras nuevas que son la nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es abandonar todo tu pasado para que comiences una nueva vida con Cristo. Disfruta tu nueva vida en Dios. Disfruta de esas buenas obras, búscalas en la palabra de Dios y comienza a vestirte de ellas, a aplicarlas, a practicarlas, a obedecer para que tú puedas estar presentando esa nueva vida. Ese es el primer peldaño de Abraham. Él dejó todo. Dice, y Abraham fue e hizo como Dios, ¿qué? Le dijo. Ya nada más iba con su sobrino Lot, su esposa, y ahí van. Nada más. Todo lo demás quedó allá. Sus mejores cuates, sus mejores amigos, los que lo invitaban de parranda, allá los dejó. Y él se fue para empezar emocionantemente una nueva vida que Dios tenía para él. 2. Vamos al segundo peldaño. Antes de entrar a este segundo peldaño, tuvo un resbaloncito por ahí Abraham. En el mismo capítulo 12, dice la escritura que vino hambre a la tierra donde él estaba y él descendió a Egipto cuando no era la voluntad de Dios que él descendiera. Él tenía que estar ahí y confiar en Dios, que Dios podía proveer todo lo necesario. No, él se fue a Egipto. Pero después se dio cuenta que había cometido un gravísimo error, se levantó, pidió perdón a Dios y retomó su camino donde debería de estar. Así que mis hermanos, llegamos al segundo peldaño que está en el capítulo 13. Voy a leer del verso 5 en adelante en el capítulo 13. Ahí vamos a ver cómo la vida de Abraham, su fe va creciendo. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda. Vea, ¿qué hubo? Pleito. Lucha, contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, oye Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mi mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y vea lo que dice el verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Aquí hay algo bien interesante donde vemos la fe de Abraham crecer. Abraham nos muestra en este capítulo 13 el crecimiento de su fe. ¿Saben por qué? Porque él está viviendo la nueva vida. Él está viviendo como Dios le había dicho. Dios le había dicho a Abraham que saliera y que él engrandecería su nombre y que él le bendeciría, y Abraham sería ahora una ¿qué? Bendición. Ahí está el crecimiento de la fe de Abraham. En este capítulo vemos a un Abraham que comienza a bendecir a otros. Te bendeciré y serás bendición. Sus pastores de Abraham y los pastores de Lot habían aumentado muchísimo y se peleaban. Fíjense, estaban peleando, discutiendo entre ellos. Y nosotros vemos que lo primero que hace Abraham, como todo un buen cristiano, como alguien que realmente ha avanzado de la fe de su inicio, ¿saben qué es lo primero que hizo Abraham? Un cristiano que está creciendo en la fe es alguien que deja de pelear. Es alguien que deja de discutir con otros y comienza a ser una bendición para otros. Lo primero que hizo Abraham fue hablar con Lot y decirle: Lot, tú vete para un lado, tú escoge por donde tú quieras y no vamos a discutir, no vamos a pelear. Tú di por dónde te vas y yo me voy a ir en sentido contrario a donde tú te vayas.
Pregunto, ¿a quién llamó Dios? ¿A Lot o a Abraham? ¿A quién le prometió Dios la tierra? ¿A Lot o a Abraham? ¿A quién? ¿Y quién fue el que eligió primero? Abraham le dijo a Lot, tú escoge. ¿Saben qué estaba mostrando Abraham? Que no era un hombre ni siquiera egoísta, que era un hombre que estaba aprendiendo a negarse a sí mismo. Tú escoge. Y mire, Lot es como esos cristianos que hizo lo primero, alzó sus ojos, dice, y vio la llanura aquella, y él se dejó llevar por su vista. Pero Abraham, mis hermanos, nos muestra su fe en que él estaba confiando en lo que Dios le había prometido. La fe debe de crecer. La fe no debe de estar, nuestra vida, no debe de estar puesta en lo que vemos. Nosotros podemos ver cosas como las vio Lot, y esa llanura que escogió Lot estaba pegada a dos ciudades perversas que Dios destruyó más tarde, Sodoma y Gomorra, y hizo sus tiendas cada vez más, atraído por la vida y el estilo de conducta de esos lugares. Él fue atraído, ¿por qué? Porque se dejó llevar por la vista. Abraham incluso, él estaba por la fe esperando que Dios le dijera cuál era esa tierra. Pero actuó como un cristiano, no peleó, no discutió. Dice Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Hermanos, nosotros como cristianos, como llamados por Dios, que nos llamó a abandonar el pasado para empezar una nueva vida, no podemos tú y yo seguir, me hiciste esto, me la vas a pagar, vas a ver con quién te metiste. No, hermano, Dios ya no te llamó a eso. Dios te llamó para que tú ahora en tu vida, en tu trabajo, ahí donde estás tú seas una, ¿qué? Bendición. Hermanos, nosotros tenemos que ser una bendición a donde vayamos. Nosotros tenemos que ser una bendición donde nos paremos. Nosotros tenemos que ser una bendición donde vivimos con nuestros vecinos. Nosotros tenemos que ser una bendición en el trabajo donde estamos. Nosotros tenemos que ser una bendición en la casa, en la escuela. Tenemos que ser bendición. Porque fuimos llamados para heredar bendición. Dime tú cuánta bendición no hemos recibido de Cristo Jesús. Ahora somos coherederos juntamente con Cristo. Un día, yo me acuerdo que mi esposa y yo teníamos ganas de una nieve. Oye, vamos a una nieve, ¿no? Sí, hay un lugar donde me encanta ir a la nieve, nieve de garrafa. Y llegamos ahí a la nevería, pero el estacionamiento pues estaba ocupado y estaban por salir dos vehículos. Entonces yo me paré esperando que salieran estos dos vehículos. De repente alguien llegó en una camionetita detrás de mí y me empezó a pitar, y fuerte. Y y me decía, ¿verdad? Yo le decía por el retrovisor, espérame tantito, nomás que salgan y ahorita me muevo. Y pitándome, y bueno, como que la sangre comenzaba a subirse, ¿verdad? Espérame tantito. Y entonces salieron los dos del estacionamiento y me fui hacia el lado de aquel. Dije, bueno, pues para dejarle el otro, no a él. Entonces me paré y él se metió, pero miren, se metió rápido, enojado, y se bajó de la camioneta y que se me deja ir. Y yo, ay, Señor. Y en eso, gracias a Dios por mi esposa, porque es una bendición. Intervino mi esposa y ella pudo impedir que este hombre, yo no iba a responderle, este hombre me incitaba para pelear. Yo le decía, yo no voy a pelear contigo. Yo no voy a pelear contigo, no tengo por qué pelear contigo, no tengo por qué discutir contigo. Y en eso mi esposa intervino y mire, bajó todo aquel calor, ¿verdad? Gracias a Dios por las esposas, ¿no? Son una bendición, que es lo que debemos de ser. ¿Quién creen que era el señor de la camioneta? El dueño de la nevería. Pues ya ni se me antojó la nieve. Le dije a mi esposa, no, vamos a los elotes mejor ahora.
Sí, de frío a caliente, ¿verdad? Pero hermanos, tú y yo como creyentes, Abraham va mostrando su fe que va creciendo. Como creyentes tenemos que ser unos promotores de la paz, de bendición. No podemos estar trabajando ahí, estamos en el trabajo y luego los compañeros y no, y que el patrón y que no nos quiere aumentar y le vamos a hacer esto y le vamos a hacer aquello. Nosotros no podemos estar envueltos en ese tipo de cosas, hermanos. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, trabajar. Yo voy a hacer mi parte. ¿Y saben quién es el que nos honra? Dios. Dios es el que se va a encargar de hacerlo. Un cristiano, esa es otra cosa que aprendemos en este capítulo de Abraham, un cristiano que está creciendo en la fe debe de demostrar que no busca lo suyo propio, que no es egoísta, que sabe negarse a sí mismo. Abraham lo hizo. Abraham era el que debía de escoger. Abraham es el que debía, y él dijo, no, tú escoge. ¿Saben por qué lo hizo? Porque él confiaba en su Dios, en lo que Dios le había dicho. No en lo que sus ojos veían. Ay, mira, ese Lot está escogiendo lo mejorcito, Nosotros sí somos así, ¿o no, hermanos? Egoístas. Nos fijamos en todo. Nos hace falta negarnos. Nos hace falta aprender a tener esa actitud que tuvo Cristo. Abraham estaba mostrando la actitud de Cristo. Cristo, cuando vino a la tierra, mis hermanos, Él no vino a buscar lo suyo. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no era egoísta. Cuando Cristo vino a la tierra, Él se negó a sí mismo y dio su vida por nosotros, aunque no lo merecíamos. No, ¿cómo le voy a hacer eso? No lo merece. ¿Y tú lo merecías? Hermano, hay mucho que aprender en la vida cristiana, hay mucho para ir creciendo en la fe, paso a paso. Jesús nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No se me olvida un canto de San Francisco de Asís. No se me olvida, es un canto, este canto tiene que ver con la palabra de Dios, porque, mire, este canto decía, amar es entregarse, olvidándose de sí, dándolo a lo que a otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar. Qué lindo es vivir para dar alegría, dar felicidad, darse uno mismo. Eso es amar. Y a eso nos llamó el Señor Jesús. Por eso Jesús nos da nuevas vestiduras para que tú y yo podamos tener este tipo de pensamiento. Y no ese pensamiento egoísta, no, pues es que no, yo también tengo yo necesito esto. Imagínese un esposo, imagínese una esposa, imagínese un hijo que en su vida él está agarrando la palabra de Dios y está pensando, yo me voy a olvidar completamente de mí y les voy a dar todo lo que les haga feliz. Yo voy a hacer por hacer feliz a mi esposa como esposo. Yo voy a hacer feliz a mi esposo como esposa. Yo voy a hacer feliz a mis padres. Mis hermanos, somos egoístas. Siempre estamos buscando que nos hagan felices. Esa no es la mente de Cristo. Y la Biblia nos dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y esa palabra sentir significa en el texto griego el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. El mismo. No sabemos dedicarnos para hacer feliz a quienes nos rodean, a nuestra familia, no lo sabemos hacer, pero Dios quiere que aprendamos a hacerlo. Dios quiere que dejes de pensar en ti. Dios quiere que dejes de pensar en lo que a ti te satisface y comiences a darlo todo conforme a la palabra de Dios para hacer feliz a la otra persona. Es que ya no lo aguanto. Es que me hizo esto y aquello. Es que no sabe que debo salir con mis amigos o mis amigas. No, olvídate. Hay tantas cosas, mis hermanos. Si entendiéramos que fuimos llamados para iniciar una nueva vida con el Señor y no continuar con nuestra vida que teníamos antes, estoy seguro que nos sería más fácil que muchas áreas de nuestra vida fuesen cambiadas y transformadas, que como a muchos nos cuesta tanto. Vamos al tercer peldaño. Lo encontramos en el capítulo 14 de Génesis, un paso más
del crecimiento de la fe de Abraham. Capítulo 14, verso 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, Lot, y armó a sus criados y a los nacidos de su casa 318 y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot de su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Vea lo que hizo Abraham. ¿Qué pasó aquí? Abraham, en primer lugar, mis hermanos, nos demuestra el crecimiento de su fe. ¿Cómo nos demuestra el crecimiento de su fe? Al confiar en Dios en un momento crítico. Un momento crítico donde aún él podía perder la vida. Abraham no era un guerrero, ni sus esclavos, sus siervos eran guerreros, no era un ejército. Pero juntó a sus siervos, juntó a todos, cuando supo que habían tomado cautivo a su sobrino Lot y se lo habían llevado con todos sus bienes. Y esos esclavos, esos cautivos iban con sus cazuelas, con sus cucharas, con sus palas a la guerra. Imagínense. No era un ejército. Abraham sabía que podía perder la vida por querer ir y rescatar a su sobrino, pero también Abraham confiaba en su Dios. Abraham no iba a rescatar a su sobrino en sus fuerzas. Abraham iba a rescatar a su sobrino porque su fe estaba puesta en ese Dios que él había conocido, ese Dios que se le había revelado, ese Dios que quería establecer una relación con él. Abraham había aprendido paso a paso a conocer a su Dios, y él sabía que su Dios era capaz de librarle de sus enemigos. Por eso fue a este lugar para rescatar a su sobrino Lot. Quizás Abraham se podría haber excusado antes de actuar y podría haber dicho: se lo merece por andar poniendo las cosas. ¿Qué tiene que acercarse hasta esas ciudades? ¿Qué tiene que andar haciendo allá? No, Abraham no pensó en esto, mis hermanos. Él pensó en rescatar a su sobrino, negándose a sí mismo, negándose a las cosas suyas. Estuvo dispuesto a arriesgar su vida por él. Y mire, este es un principio bíblico. La Biblia dice en Mateo 16:25: porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. ¿Y qué tiene que ver esto con Lot? Tú me dirás: ¿qué tiene que ver, hermano, esto con Lot? Déjame decirte, tiene mucho que ver. Porque este suceso que hizo Abraham, este acontecimiento de su confianza puesta en Dios, Abraham está mostrándonos en su crecimiento cómo él estaba prefigurando un rescate que más adelante llevó a cabo Cristo Jesús. Este rescate que hizo Abraham de su sobrino Lot significa redención. Redimió a su sobrino. Esa es la palabra clave de este texto. Y esa palabra redimir, cuando nosotros estamos en el Nuevo Testamento y entendemos uno de los significados de la palabra redención que Cristo realizó en nosotros, habla precisamente de un rescate. Cristo Jesús, mis hermanos, dio su vida, entregó su vida, se negó a sí mismo para rescatarnos a cada uno de nosotros, aunque no lo merecíamos. Cristo fue y nos rescató, y no solo nos rescató, ¿saben qué hizo Cristo Jesús? Nos recuperó todo lo que habíamos perdido en el pecado y con nuestro enemigo, el diablo. Eso hizo Cristo. Y esto es lo que estaba prefigurando Abraham en este rescate de su sobrino Lot. Una cosa más en este capítulo 14 que vemos el crecimiento de la fe. Una vez que Abraham recupera todo, ¿en quién confió Abraham? ¿En quién? Dios. Cuando recupera todo, el primero que lo visita es el rey de Sodoma.
Y cuando viene el rey de Sodoma a visitarlo, este hombre representa al mundo. Este hombre le ofrecía presentes a Abraham y le decía, fíjense bien lo que le decía este hombre de Sodoma: oh Abraham, por tu mano nosotros hemos recuperado todo, nuestra riqueza, por tu mano, por ti. ¿Y qué cree que hizo Abraham? ¿Le recibió los presentes? No. No, mis hermanos, Abraham respondió con esa fe de crecimiento, sin comprometerse con él, sin aceptar nada de sus ofrecimientos, sabiendo que con ello lo que le costaría su fe, lo que ha avanzado en la fe. Pero tristemente es muy común hoy en día ver cristianos, líderes, pastores, comprometerse con el mundo para obtener fama, riqueza, gloria de los hombres. La fe de Abraham fue probada y su fe pasó la prueba, porque él no recibió ninguna gloria de este hombre. Abraham sabía muy bien que todo el honor y toda la gloria de esa victoria le pertenecía a Dios y no a él. Por otro lado, vemos que no solo se le acercó el rey de Sodoma, después vino otro rey con él, y es el rey de Salem, que también era sacerdote del Dios Altísimo, llamado Melquisedec, y que también tipifica, este hombre tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre se acercó con Abraham, y este rey muy distinto, muy diferente, igual que Cristo nos habla en la palabra, mis hermanos, como nuestro rey y nuestro sacerdote, nos habla igual como Melquisedec le habló a Abraham, igual. Por eso decimos que Abraham es un ejemplo de la vida cristiana y mucho en la fe. Así que este rey de Salem, Melquisedec, le dio toda la alabanza, no a Abraham. ¿Saben a quién le dio toda la alabanza? A Dios, por lo sucedido, por la victoria. Y le enseñó a Abraham que quien hizo esa hazaña no fue él, sino Dios. Y Dios es el que tiene todo el derecho de ser el héroe del momento. Hermanos, esto es lo mismo que Cristo nos enseña. Ahora como cristianos ya dejamos el pasado, estamos avanzando en esa escalera, creciendo, madurando en nuestra fe y llevando esa nueva vida. Ahora nosotros en esa nueva vida en Cristo, todo lo que tú logres en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, en lo que tú hagas, el héroe de todos los triunfos y las victorias en nuestra vida es Cristo Jesús. Nadie más. No, es que a mí no sabes cómo me ha costado tantos desvelos y tantas noches estar aquí en este negocio, o en esto, o en esta iglesia, o en aquello. Hermanos, yo sé que tenemos que esforzarnos, yo sé que tenemos que trabajar mucho, pero ahora en Cristo Jesús nos queda muy claro en la mente que el héroe de todas las cosas es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo hizo esto, sino también nos mostró su fe al entender que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Saben qué hizo Abraham? Dice que le dio el diezmo de todo. Oye, Abraham, ¿cómo supiste que tenías que dar el diezmo si todavía no había ley? ¿Por qué dio el diezmo Abraham? Porque esta es una reacción de actitud del corazón, mis hermanos. Abraham dio el diezmo en gratitud por la victoria. Abraham dio el diezmo porque él reconoció que todo lo que él había logrado hasta este momento en su vida no le pertenecía a él. Todo lo que él tenía, y vaya que Abraham tenía abundancia de cosas, porque Dios había cumplido su palabra y le estaba bendiciendo grandemente. Por eso Abraham desprendidamente expresó esta gratitud y le dijo: Señor, te doy el diezmo de todo. Así es como nosotros debemos ofrendar y diezmar. Así es como debemos de traer las cosas que traemos a Dios. Es por gratitud, es por agradecimiento y reconocimiento. Reconocemos que todo, Señor, tú me has dado esta casa, tú me has dado este carro, tú me has dado este burrito, tú me has dado estos gallitos, tú me los has dado, y todo lo que tú me has dado es, Señor, es por ti.
¿Saben? Abraham no solo estaba dispuesto a darle el diezmo con su actitud, Abraham estaba dispuesto a darle hasta su vida misma. Y hermanos, ¿cómo no estar agradecidos con Dios, con lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Yo creo que no hay con qué poderle pagar a Dios. Así que no solamente le traemos ofrendas y le traemos diezmos, también le decimos: aquí está nuestra vida, Señor, haz con ella lo que tú quieras. ¿O no? Ese es el crecimiento de la fe. Vamos a un cuarto peldaño. Por favor, al capítulo 15 de Génesis. No podemos ver cada capítulo, sino pues en el primero, en el 12, ahí nos hubiéramos quedado, ¿no? Pero usted puede leerlo en su casa y comprobar de lo que yo le estoy hablando, que los principios así son. El cuarto. Abraham en este capítulo 15 nos muestra el crecimiento de su fe una vez más, porque recibe dos grandes promesas de Dios y él cree en ellas. Dos grandes promesas. ¿Cuáles fueron estas dos grandes promesas que recibe en el capítulo 15? Dios le dice, le da la promesa de una descendencia y la promesa de una tierra. Estas dos promesas, como lo dije al principio, las promesas que Dios usó tenían el propósito de fortalecer y crecer la fe de Abraham. Mis hermanos, lo que nos va a ayudar a crecer y fortalecer nuestra vida son las promesas de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aquí está la palabra rema, como Chuy nos compartía hace 8 días. Esa palabra rema para cada uno de nosotros en lo personal está ahí. Esas promesas que vienen de Dios están ahí. Y esas promesas son para fortalecer nuestra fe. Dios estaba complacido hasta este momento por las respuestas que ha dado Abraham con su fe a Dios. Él estaba complacido. Yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿Dios está complacido por las respuestas que tú le has dado a Dios con tu fe? ¿Estará complacido el Señor como lo estaba con Abraham? Dice Génesis 15:3, ahí es donde aparece. Dijo también Abraham, hablando con Dios: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será, ¿qué? Tu descendencia. Vean, así va a ser tu descendencia. Y luego dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero hermanos, yo necesito que pensemos algo aquí. Cuando Abraham creyó lo que el Señor le dijo, esto significa que Abraham tenía la certeza de que se cumplirían las promesas que Dios le estaba dando. Él estaba seguro. Él sabía que lo que Dios le estaba diciendo así iba a suceder, aunque de momento tuvo ahí su duda, ¿verdad? Y dijo que no me va a heredar un hijo mío, me va a heredar el hijo del esclavo, porque esta era una costumbre, que en un matrimonio, si no tenían hijos, el hijo del esclavo era el que podía recibir la herencia de ellos. Pero no era así. Dios le dijo: no te va a heredar él, te va a heredar tu hijo, el que yo te voy a dar. Pero hay hermanos que hablan así, escúchenlos. Dicen: creo que es verdad, pero no estoy seguro. ¿Los ha oído esos o no? ¿O te ha pasado alguna vez a ti que dices que crees, pero estás inseguro? Así no es, hermano. La Biblia dice en Hebreos 11:1, claramente nos dice: pues la fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si creemos en la verdad, en lo que Dios nos dice, estamos entonces, ¿qué? Seguros. No debemos de tener duda, seguros de que Dios lo va a hacer.
Así que Abraham, después de estas promesas, le dice a Dios: oye Dios, ¿y cómo voy a saber la tierra que me vas a dar? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo vamos a tener esa seguridad? Dios le da una orden y le pone condiciones a Abraham. ¿Saben qué le mandó a hacer? A ofrecer un sacrificio. ¿Saben cuál es la seguridad que tú y yo tenemos en las promesas de Dios? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra seguridad quieres tú? Jesús derramó su sangre para traernos esa seguridad por la fe. Así que le pidió que ofreciera un sacrificio. Y Abraham, ¿saben qué hizo? Abraham fue e hizo todo como Dios le dijo. Este es el mismo mensaje para ti y para mí, hermano. Es el mismo mensaje. Dios hace con nosotros un pacto, celebra un pacto de sangre que celebró en su Hijo Jesucristo, un pacto de sangre donde quiere un compromiso de nuestra parte. Dios no quiere que no estemos comprometidos, Él quiere ese compromiso, y en ese compromiso por la fe que tú y yo adquirimos, en ese compromiso tú y yo le damos una respuesta de fe al Señor al hacer todo lo que Él nos dice que hagamos. Todo. Así que Abraham fue y preparó el sacrificio. Y mira algo curioso, en el verso 11 dice que unas aves de rapiña descendían ante los cuerpos de los animales muertos de los sacrificios. Aves de rapiña descendían. Y dice ahí en el verso 11 que Abraham las ahuyentaba. ¿Qué hacía Abraham? Y esto tiene su enseñanza, ¿sabía? Para la fe. Esto tiene una enseñanza para que nosotros aprendamos que tú y yo, mi hermano, ante el sacrificio y el pacto que ha celebrado Dios con nosotros, va a haber pensamientos de engaño, pensamientos de maldad, ideas de maldad, de falsedad, que van a tratar de destruir ese pacto que tú has celebrado con el Señor. ¿Sabes qué tienes que hacer cuando vengan esos pensamientos? Ahuyéntalos. Hace un momento en el servicio primero en la mañana, cuando terminamos, una hermana se acercó conmigo y me dice: es que pastor, no puedo quitar esto de mi cabeza, es que esto me viene y traigo una carga muy pesada. Y le volví a recordar esto: oye, las aves de rapiña vuelven y vuelven, pero tú las dejas que hagan su nido. Si tú dejas que esas aves de rapiña hagan su nido y se coman, en este caso simbólicamente, el sacrificio que estaba ofreciendo Abraham a Dios, eso daña tu pacto, eso afecta ese pacto de compromiso que tú has celebrado con Cristo Jesús. Y el Señor lo que quiere es que tú tengas una mente renovada, porque es con tu mente renovada que vas a entender que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Así que, mi hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Déjeme ir al siguiente peldaño, se me fue el tiempo, el quinto. Está en el verso 17 y 18. Verso 17 y 18. Abraham muestra el crecimiento de su fe obedeciendo a lo que Dios le ha revelado. ¿Qué le reveló Dios aquí en el capítulo 17 a Abraham? Algo sucedió en el capítulo 16. Ahí no me quiero meter mucho porque si no se va mucho el tiempo. Pero en el capítulo 16, mis hermanos, Abraham vuelve otra vez a resbalar en la fe. Se pone débil. Es débil y accede a lo que su esposa le ofrece. Su esposa Sara le dice: oye, ya pasó mucho tiempo, no tenemos ningún hijo, pero mira, ¿por qué no te acuestas con mi sierva Agar? Y entonces vamos a tener el hijo que Dios nos prometió. Y aquel negadote, ¿verdad? Bien negado: sí, mi amor, lo que tú digas. Lo que tú digas, mi amor. Y fue y lo hizo. ¿Y saben qué le costó eso? A Abraham le costó que pasaran 13 años. Es decir, en pocas palabras, 13 años tuvieron que pasar para que Dios confirmara su pacto que había hecho con Abraham. Mis hermanos,
Tú y yo, nuestras desobediencias a Dios siempre van a traer una tardanza al cumplimiento de las promesas. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, por eso hay una tardanza. Esa es una de las razones de la tardanza. No has obedecido, no te has sujetado a la autoridad de Dios, de su palabra. Pero es que ¿por qué? Si le he pedido mucho, le he rogado mucho, he estado ahí clamando a Dios mucho y no pasa, y no esto. Y claro, bueno, Dios tiene su tiempo, también es cierto esto. Pero muchas de las ocasiones porque las cosas no se cumplen, mis hermanos, es porque tú y yo hemos desobedecido a Dios. Hemos querido darle una ayudadita a Dios. Hemos querido, Señor, te vamos a ayudar tantito. ¿Sabían ustedes que Dios no ocupa de nuestra ayuda nada? Que al contrario, cuando metemos las manos echamos a perder muchas cosas. Tenemos que obedecer a Dios, eso es lo que. Así que lo que hace Dios al revelarse en este capítulo 7, se tiene que revelar de esta manera para que Abraham lo entienda en su fe y le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Qué estaba diciéndole Dios a Abraham? Abraham, yo no necesito de tu ayuda, ni la de tu esposa. Yo lo único que necesito es que confíes plenamente que para mí, el Todopoderoso, no hay ningún imposible. Porque eso es lo que significa todopoderoso. En hebreo es Shaddai. Y Shaddai significa la suficiencia de Dios ante la imposibilidad humana. ¿Cuántos imposibles enfrentamos tú y yo? Abraham ciertamente en lo natural no podía tener hijos. Su esposa era estéril. Era imposible. Humanamente era imposible. Pero ellos tenían que aprender que la promesa venía del Todopoderoso. Hermanos, ¿cuántos imposibles enfrentamos? ¿Cuántos imposibles vienen a nuestra vida? Y ahí estamos. Mire, yo le puedo decir muchísimas cosas que han pasado en mi vida. Una de ellas de mis ojos. Pero yo recuerdo de mis 2 córneas. Yo tengo 2 trasplantes de córneas en mis ojos. Una de un bebé de 9 meses y otra córnea de un joven de 24 años. Yo tengo sus nombres. No puedo orar por ellos porque ya están muertos. Pero gracias a Dios por estos órganos que me dan la oportunidad de volver a ver. Pero cuando yo perdí mis ojos, fuimos con el doctor y luego llegamos ahí y bueno, usted con un trasplante de córnea queda muy bien. ¿Y cuánto sale? 70,000 pesos el primero. Fuimos con otro más baratito, 50,000. Pues nomás volteamos a la cartera y a la bolsa, pues nomás traemos 1,000, llegábamos a 1,000. Así que era imposible. Para mi esposa y para mí era imposible. Y duré 4 años confiando, orando, esperando en el Señor. Señor, tú provee para mis córneas, tú provee, todo está bajo tu control. Y está bien, Señor, el tiempo que me quieras tener así con la ciega, no importa, yo voy a seguir con la ciega. Con la cieguita, pues. La ceguera. Hay unos hermanos que me hacen la broma y me dicen: oye, Checo, hasta que la ciega se fue, ¿verdad? Y sí, llegó su momento en que se fue. Pero después de 4 años, mis hermanos, de estar orando y esperando en Dios, confiando en Dios, Él es el ¿qué? Todo. ¿Qué es? A los 4 años llegó la primera bendición para trasplantar el primer ojo. Yo tuve que ir a la Ciudad de México para lograrlo. Ahí está el primer ojo. Pasaron 10 años para el otro ojo, orando. Me acuerdo mi hija, estaba chiquita y diario era su oración: Señor, provee para esa córnea de mi papi. Provee para que me vean bien, porque ahorita me ve media fellita, ¿verdad? Y quiero que me vea bien. Ya le digo, ahora eres una Barbie, le digo, pues. 10 años, mis hermanos. A los 10 años, en una reunión, estando ahí en la iglesia donde pastoreábamos, Casa de Oración Las Águilas, en un servicio, al final llegó una pareja que habían estado en la iglesia, pero tenían años que se habían ido
fuera del país, y llegaron y nos saludaron, y hermano, y ¿cómo va con su otro ojo? ¿Ya se lo trasplantó? No, hermano, todavía no. ¿Y por qué no? Pues estamos esperando que llegue el cumplimiento de la promesa de Dios. No, hermano, mañana vaya con el doctor, dígale cuál es el número de cuenta donde yo le voy a depositar para que usted tenga su ojo nuevo. Y Dios proveyó. Ese es el Todopoderoso. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dios estaba dándole esa lección a Abraham. Confía, cree, espera. Yo tengo el tiempo. Mientras tú aprende, le dice el Señor, aprende a andar delante de mí, sé perfecto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y déjeme terminar por el tiempo con el último peldaño, el capítulo 22. Con esto termino. Este último peldaño en el capítulo 22, Abraham nos muestra hasta qué nivel llegó su fe. Nos muestra ese nivel de fe en la obediencia total de ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. En este capítulo 22, Dios le dice a Abraham, dice ahí la escritura que le probó a Abraham y le dijo: ofréceme en sacrificio a tu único, a quien amas, Isaac. Imagínense, 25 años esperándolo. Y a los 25 años, después de un tiempo, se dice que Isaac era un adolescente entre los 12 y los 16 años, cuando Dios le pide que lo ofrezca en sacrificio. Y quizás lo vio y sus primeras palabritas: papi. Los abracitos, ¿verdad? Tan tiernos. Y lo vio crecer, llegar a esa edad. Y se lo pidió Dios. Pero no la pensó Abraham. Abraham sabía, fíjense bien, Abraham sabía la gravedad del pecado. ¿Hasta dónde era la gravedad del pecado? Lo sabía. Él sabía que era tan grave el pecado que si Dios le estaba demandando la vida de su propio hijo, él tenía que ofrecerlo. Y lo hizo. Obedeció a Dios. Dios iba a intervenir porque él lo iba a hacer. Pero estaba probando a Abraham. Era una prueba para ver en qué nivel estaba la fe de Abraham. Esto es lo que pasa con nosotros. Dios nos va a probar siempre para ver en qué nivel está nuestra fe, hermanos. Y vaya que Abraham mostró el nivel de fe que alcanzó, porque le dio la respuesta a Dios como debía hacerlo. En el verso 2 vemos que Dios interviene y cómo le impide a Abraham llevar a cabo este sacrificio. Lo único que Dios estaba queriendo hacer en la vida de Abraham es ver hasta dónde Abraham estaba dispuesto para obedecerlo. Hermanos, Dios nos va a probar hasta dónde estamos dispuestos para obedecerlo. Pero no se te olvide, la fe de un cristiano debe crecer. Termino con esto. Examinemos nuestro corazón y pensemos: ¿estoy creciendo en la fe? ¿He crecido en mi fe que en primer lugar he abandonado todo mi pasado? ¿Estoy creciendo en la fe que cada día me estoy negando a mí mismo? No soy egoísta, estoy buscando la felicidad de mi esposa, de mis hijos, o viceversa, de mi esposo, de mis hijos o de mis padres. Estoy creciendo en la fe que ahora sé que puedo ser y que soy un canal de bendición donde quiera que el Señor me da la oportunidad. Mi escuela, mi trabajo, mi casa, mis vecinos. Estoy creciendo en la fe que aunque alguna vez cedo a mi debilidad, me levanto, le pido perdón al Señor, retomo y vuelvo a escalar, vuelvo a avanzar en la fe. Estoy dispuesto a ofrecer lo que más amo, que puede ser mi vida, puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, tu casa. ¿Qué es lo que más amas? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Ponte de pie. ¿Por qué no cierra sus ojos?
un momento, estamos por terminar, y le dice: Señor, aquí estamos delante de ti, queriendo crecer en la fe, queriendo avanzar en la fe. Quizás hay cosas en mi pasado que me han costado mucho poderlas abandonar. Pero Señor, si hay algo que tú me pides para dejar mi pasado, es solamente creer tu palabra y obedecerla. Y aquí estoy en esta mañana, esta tarde, rindiendo mi vida delante de ti, rindiendo mi corazón delante de ti. Quiero crecer en la fe cada día. Ya no quiero ser ese egoísta. Ya no quiero ser ese hombre o esa mujer que siempre está discutiendo, siempre está buscando un momento para pelear. No, Señor. Quiero ser una bendición, porque me has llamado para heredar tu bendición. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser esa bendición, a tener el corazón dispuesto, no como un egoísta, sino alguien que está dispuesto para servir en cualquier momento al vecino, al compañero en el trabajo, al compañero en la escuela. Enséñame que mi fe debe crecer. Mi fe no se puede quedar en un nivel. Quiero crecer como Abraham. Su fe creció hasta ese nivel que estuvo dispuesto a ofrecerse aún a su propio hijo. Señor, tú eres nuestro mejor ejemplo. Padre celestial, tú diste, tú ofreciste la vida de tu hijo, tu unigénito, y lo hiciste por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Queremos crecer, Señor. Queremos, como dice Jesús, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así queremos hacerlo. Pero sabemos que necesitamos la guía de tu Espíritu Santo, el entendimiento que nos da de tu palabra, para que cada día esa verdad, que sigan siguiendo esa verdad, podamos crecer en todo y agradarte, Señor, agradarte a ti siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Crecer porque somos su cuerpo y no podemos quedarnos sin crecimiento, pues si nos quedáramos sin crecimiento no podríamos representar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que crecer juntamente con Él. Debemos avanzar en la fe día con día. Déjeme expresarle dos textos más de este crecimiento, por favor. Colosenses 1:10. Pablo, hablándole ahora a los colosenses, dice ahí: para que andéis como es digno del Señor. Cuando les dice para que andéis, Pablo les está diciendo para que vivan, para que se comporten, para que se conduzcan como es digno del Señor. Ese digno del Señor está hablando de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que la voluntad de Dios debe de ser inseparable de nuestro caminar, de nuestra conducta, de nuestra manera de vivir. La voluntad de Dios debe de compaginar con nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y ese es el crecimiento de la fe, ¿verdad? Dice, agradándole en todo. Vea lo que cómo vamos a poder lograr agradarle a Dios en todo. ¿Cómo vamos a poder, como sigue diciendo, llevando fruto en toda buena obra? ¿Cómo lo vamos a hacer? Creciendo, madurando, avanzando. No podemos quedarnos en un solo nivel. Si nos quedamos en un solo nivel, no vamos a ser capaces de poder agradar a nuestro Dios, como lo dice aquí, en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que comprender y entender muy bien que el conocimiento de Dios es el verdadero instrumento
del crecimiento del alma y de la fe, mis hermanos. Si tú y yo queremos crecer en la fe, queremos crecer en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, tú y yo necesitamos llenarnos del conocimiento de Dios. Necesitamos aprender a conocer cada día más a nuestro Dios, más a nuestro Señor Jesucristo, establecer una relación íntima con Él, y esto nos va a llevar a crecer, a madurar. Efesios 4:15, otro texto que nos habla de crecimiento. Dice ahí Pablo a los efesios ahora: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Ahí está diciéndonos, Él es la cabeza, nosotros la iglesia somos su cuerpo, que nosotros teológicamente le diríamos teofanías, apariciones de Dios, como si fueran un hombre, aunque no era un hombre, materializándose. ¿Para qué? Para que la fe de Abraham en ese tiempo de Abraham creciera. Abraham era una pieza importante. ¿Saben para qué? Porque de él venimos todos los creyentes. Todos los que creemos hemos sido justificados como Abraham fue justificado por la fe. Así que vamos a Génesis 12, a empezar y mirar esta fe de Abraham cómo va creciendo. Génesis 12, verso 1, por favor. Vaya conmigo ahí, vamos a ver este primer peldaño de la escalera que debemos nosotros subir y avanzar, como Abraham lo hizo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, Abraham, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Vea qué compromiso y qué cosa tan maravillosa Dios le estaba dando a Abraham. Pero dice ahí en el verso 4, la primera parte: y se fue Abraham como Dios le dijo. Nuestro primer peldaño que debemos escalar, mis hermanos, en la fe, lo encontramos en estas primeros versículos del capítulo 12. La fe de Abraham comienza con su llamado y su respuesta que él le da a Dios de abandonar todo su pasado. Esta es la primera cosa que tenemos que hacer todos como cristianos. Por eso nos identificamos muchísimo con Abraham. Dios se le reveló a Abraham, ciertamente le habló y le dijo, lo primero que le dijo: Abraham, sal de ahí, sal de tu tierra. Dios le ordenó salir, dejar, abandonar su vida del pasado. No puede ni debe de llevar. Bueno, buenas tardes, hermanos. Gusto saludarles una vez más en este 2014. Y bueno, voy a pedirles que abran conmigo la escritura en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3, donde vamos a tomar pues el texto de partida para este tema. Vamos a seguir con la serie que es la fe verdadera, y yo les voy a hablar esta tarde, les voy a hablar de la fe de un cristiano debe crecer. No es difícil aprenderse eso, ¿verdad? La fe de un cristiano debe crecer. Dice, debemos siempre, Pablo escribiéndoles a los tesalonicenses, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Vea, Pablo estaba muy agradecido con Dios, tanto él como los que trabajaban con él, de ver la fe de los tesalonicenses que iba creciendo, y el amor de todos, dice, y cada uno de ustedes abunda con los demás. Este pasaje, o en este pasaje más bien diría yo, Pablo expresa que él y quienes trabajan con él se sienten en deuda con Dios. Ellos habían estado orando tiempo atrás por estos hermanos de esta iglesia de los tesalonicenses para que fueran abundados en fe y en amor.
y sus oraciones habían sido concedidas por Dios. Les tocó mirar cómo los tesalonicenses habían crecido en la fe, y entonces era digno que tanto Pablo como los que trabajaban con él expresaran siempre a Dios su agradecimiento. ¿Cómo no expresar agradecimiento cuando uno puede ver la iglesia, cuando uno puede ver a los hermanos crecer en la fe? ¿O no, hermanos? ¿Cómo no tener gratitud con Dios? La escritura también nos dice en Lucas 2:52, hablando de crecimiento, ahí nos habla de Jesús, dice: Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y si Jesús crecía, la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros también debemos crecer con Cristo y en Cristo. Nosotros tenemos que cuerpo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo es que vamos a crecer? Siguiendo la verdad. El cristiano, mis hermanos, debe de llevar ese crecimiento siguiendo siempre la verdad. La verdad, la palabra de Dios, es lo que va a traer ese crecimiento en nuestra fe, ese crecimiento que tanto necesitamos como creyentes. Entonces, hablar de crecimiento en la fe es hablar de crecimiento en nuestras vidas cristianas. Pablo por ahí dijo en sus cartas: mas el justo por la fe vivirá. Entonces es importante que cada uno de nosotros entendamos muy bien que como cristianos debemos de crecer. No podemos quedarnos sin crecimiento. Si alguien se queda sin crecimiento, va a ser una persona muy rara, va a ser un cristiano muy raro, va a ser de esos cristianos que los vamos a ver siempre en la iglesia entrar. Y estoy hablando figuradamente, estoy hablando simbólicamente, pero que los vas a ver entrar a la iglesia y los vas a ver siempre llegar con un pañalote, ¿verdad?, de bebé, con un biberonzote tamaño familiar, con un baberote y con una sonaja en la mano. No, ¿verdad que se ve muy raro eso o no? 40 años y con todavía así. No, hermanos, eso es para un bebé, hablándolo figuradamente. Eso es raro. Sin embargo, mis hermanos, hay muchos que así son. El propósito de este mensaje es animarte que vayas más allá, a otro nivel del que has ido. Ve a otro nivel, ve a otro nivel, ve a otro nivel. Me encanta mucho en Génesis 28 a esa ilustración de aquello que le pasó a Jacob. Jacob iba huyendo de su hermano Esaú porque lo quería matar. Y llegó a un lugar, una parte de la montaña Harán. Le agarró la noche, tenía sueño, se acostó, se puso a dormir, agarró una piedra de almohada. Esto es muy raro, ¿verdad? ¿Quién agarra una piedra de almohada? Pero él agarró una piedra de almohada. Yo busco la más suavecita, pero imagínense una piedra, pues qué suavidad. Pero bueno, él puso la piedra aquella como almohada y se quedó dormido y tuvo un sueño. Él no conocía a Dios personalmente. Él había oído de Dios de oídas, conocía a Dios porque sus padres le habían enseñado de Dios. Seguro Isaac le había enseñado de las promesas de Dios, pero él no lo conocía. Y ahí Dios se le reveló, le mostró un sueño. Y en este sueño que Dios le mostró, dice que él vio una escalera que tocaba la tierra y llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y en la parte de arriba se encontraba Dios, el Todopoderoso, el creador de todas las cosas. Pero aquí me llama la atención la escalera. ¿Saben por qué? Porque la escalera simboliza a Cristo Jesús. La escalera es Cristo Jesús, es el único que puede unir la tierra con el cielo. ¿Cuántos saben esto? Solo Cristo, nadie más. Pero me llama la atención porque una escalera, la escalera tiene ¿qué? Peldaños. Y tenemos que ir subiendo peldaño a peldaño en Cristo Jesús. El creyente tiene que ir subiendo, tiene que ir avanzando, tiene que irse pareciendo cada día más a su Señor que lo llamó. Así que para comprender mejor este crecimiento de la fe, vamos a analizar la vida de un hombre en la Biblia. ¿Qué les parece?
Un hombre en la Biblia que nos va a describir claramente con su vida cómo el cristiano tiene que crecer en la fe. Y me refiero a Abraham. Ese hombre que con su vida tuvo un inicio en la fe, pero llegó a un nivel de la fe al cual tú y yo somos invitados a llegar a ese mismo nivel de la fe. Ahora, antes que nada, déjame explicarte cómo es que Dios cultivó la fe de Abraham. ¿Cómo cultivó esa fe para que Abraham aprendiera a confiar de tal manera en Dios? Hay tres formas que usó Dios para él. Dios para nosotros usa muchas más, pero en el caso de él, específicamente de Abraham, usó tres. Una, le dio grandes promesas. Y a través de esas promesas, la fe de Abraham creció. Dos, lo probó no una sola vez, muchas veces probó a Abraham. Y la prueba, mis hermanos, hace que la fe crezca, que la fe madure. Pero una tercera cosa que Dios hizo con Abraham fue concediéndole muchas apariciones divinas.